sobre la mesa una pila de documentos que, francamente, ponen los pelos de punta. Ya veo la cantidad de papeles. Sí, estamos hablando de memorandos desclasificados de la Policía de Nueva York, informes psiquiátricos forenses de 1978 y, bueno, una colección enorme de recortes amarillentos del Daily News. ¿Todo material original? Exacto. Y todo este material nos transporta directamente a la ciudad de Nueva York en el verano del 77. Un verano terrible, por cierto. Desde luego, una ola de calor asfixiante que tiene la metrópolis sudando, los apagones que amenazan consumir los barrios en el caos. Pero hay algo mucho más denso que la humedad en el aire. El miedo. Un terror absoluto, un miedo que ha paralizado por completo la vida nocturna de la ciudad que nunca duerme. Las calles que normalmente estarían buliciosas al caer la noche están completamente desiertas. O sea, un escenario de película de terror, pero real. Totalmente. Y revisando estos artículos de la época, hay un detalle visual que la verdad me resulta escalofriante. A ver, cuéntame. En las peluquerías de toda la ciudad, miles de mujeres jóvenes entraban en pánico cortándose compulsivamente sus largas melenas oscuras y tiñéndoselas de rubio. Madre mía. Sí, el motivo. El terror cerval a encajar en el perfil de las víctimas de un fantasma que acechaba en la oscuridad. Claro, el pánico colectivo. Y este pánico mediático estalla definitivamente cuando una carta, con una caligrafía extraña, casi infantil, llega al escritorio del famoso periodista Jimmy Breslin. La famosa carta del Daily News. Esa es. En ella, un asesino se ríe en la cara de las autoridades y hace una promesa terrible. Promete que correrá más sangre por las calles. Es una atmósfera que parece sacada del thriller policíaco más oscuro y opresivo de los años 70. Totalmente. Pero, por desgracia, cada uno de esos recortes de periódico relata hechos absolutamente reales. Así es. El hombre detrás de todo este terror urbano armado, increíblemente con un único revólver calibre 44, fue David Richard Berkowitz. O, como él mismo se bautizó y como se le conocía mundialmente en ese momento, el hijo de Sam. El hijo de Sam, un nombre que aterrorizó a todos. Exacto. Este individuo logró literalmente poner de rodillas a la ciudad más grande y ruidosa del mundo. Y es increíble que una sola persona lograra eso. Es fascinante. Y de hecho, la misión que tenemos hoy al sumergirnos en este inmenso océano de informes forenses y criminológicos, en este análisis a fondo, es ir mucho más allá del mero sensacionalismo. Claro, no quedarnos en el morbo superficial. Eso es. Nuestro objetivo no es regodearnos en la sangre de los crímenes, sino desmantelar pieza por pieza el famoso y persistente mito del perro demoníaco. Que es lo que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Sí, la leyenda urbana. Queremos utilizar la ciencia de la psicología forense para revelar la verdadera y fría manipulación de un asesino que, en el fondo, buscaba desesperadamente una fama que sentía que la vida le debía. Y para entender esa supuesta deuda imaginaria, tenemos que remontarnos mucho antes de que sonaran los disparos en Queens o en el Bronx. Al principio de todo. Revisando su historial de adopción en estos expedientes, me llamó muchísimo la atención que la historia no empieza con violencia, sino con una herida emocional profundísima. Sí, una herida de base. David Berkowitz nació en el 53 como Richard David Falco, y a los pocos días de nacer, su madre biológica, Betty Browder, lo dio en adopción. Fue acogido por Pearl y Nathan Berkowitz, que eran una pareja de clase media del Bronx, que le dio un hogar. Una vida aparentemente normal. Aparentemente. Pero la tragedia golpea pronto. Cuando David era apenas un adolescente, Pearl, su madre adoptiva, murió de cáncer. Un golpe durísimo para un adolescente. Leyendo las notas de los psiquiatras, queda claro que para un chico que ya manifestaba problemas severos de apego, esta muerte no fue procesada simplemente como una pérdida familiar trágica, sino como un segundo y devastador abandono. Exacto. Y ese es un matiz crucial en criminología. ¿Por qué? Si conectamos esto con el panorama general de su desarrollo psicológico, vemos que su historia está anclada en una profunda crisis de identidad y pertenencia. O sea, no sabía quién era ni a quién pertenecía. Eso es. La pérdida de su madre adoptiva es el preludio trágico, pero el verdadero punto de quiebre, el momento en que su psique se fractura ya sin ningún remedio, ocurre años más tarde. Cuando la busca a ella. Exactamente. Es cuando un joven Berkowitz decide rastrear a su madre biológica. En su mente solitaria, él había construido una narrativa, una especie de fantasía reconfortante. Claro, la idea de que lo dieron por una buena causa.
Un reencuentro idealizado donde descubriría que había sido entregado por alguna razón noble, tal vez una tragedia inevitable, pero que siempre había sido amado en la distancia. Pero la realidad con la que se topó fue un jarro de agua fría monumental. Brutal. Según los registros de bienestar social que tengo aquí, descubre que Betty Broder no lo entregó por falta de recursos económicos o por un acto de sacrificio. ¿Qué va? Simplemente para ocultar un romance extramatrimonial que tenía a espaldas de su marido. Fíjate qué decepción. Y lo que parece ser el golpe de gracia para cualquier atisbo de estabilidad mental en Berkowitz es que descubre que ella había conservado y criado a su media hermana. Ya, la gota que colma el vaso. Es decir, el abandono fue selectivo. Lo rechazaron a él, específicamente a él. En psicología forense, llamamos a este tipo de trauma una herida narcisista severa. Herida narcisista. Sí, para que quienes nos escuchan lo entiendan de forma sencilla, imaginemos que construimos toda nuestra identidad, todo nuestro valor como seres humanos, sobre un único pilar que dice algo así como «soy digno de amor, solo tuve mala suerte en la vida». Vale. Y de repente alguien llega y destruye ese pilar de un mazazo brutal, diciéndote que, en realidad, fuiste un estorbo inconveniente. El demoledor. Este rechazo definitivo, absoluto y despojado de cualquier romanticismo fracturó su mente por completo. Lo llenó de un profundo complejo de inferioridad, de una sensación de humillación constante y, sobre todo, de un odio misógino monumental. Un odio que luego proyectaría. Lamentablemente, sí. Más tarde lo proyectaría sobre toda la población femenina de la ciudad. Y esa rabia, ese odio hirviente, no empezó directamente con un arma de fuego en la mano. No, hubo señales previas. Uno de los detalles más reveladores y quizá menos conocidos popularmente de estos informes policiales es cómo canalizó primero esa frustración. El fuego. Exacto. Mucho antes de apretar un gatillo, Berkowitz encontró su poder en el fuego. Estamos hablando de un pirómano sumamente activo. Muy activo. Confesó haber provocado cientos, posiblemente miles de incendios en Nueva York durante su juventud, e incluso llevaba un diario meticuloso, casi obsesivo, donde anotaba los detalles de todos sus actos incendiarios. ¿Un registro de su poder? No era un simple vandalismo de adolescentes. Los informes muestran que era un comportamiento sistemático y metodológico. Lo que nos plantea una pregunta importantísima sobre la necesidad de control en la mente de un criminal en evolución. Claro, el control de la situación. La piromanía, en el contexto de la famosa tríada homicida, no trata solo de la fascinación por las llamas, no. Es un mecanismo psicológico de compensación y de poder. Para sentirse superior. Eso es. Berkowitz era un individuo que se sentía minúsculo, invisible, completamente ignorado y rechazado por el mundo que lo rodeaba. Nadie le hacía caso. El fuego fue su primera herramienta para ejercer una influencia directa sobre una metrópolis inmensa. Pensemos en la dinámica. A ver. Cuando provocas un incendio, obligas a toda la infraestructura de la ciudad a reaccionar ante ti. Los bomberos, la policía. Los camiones de bomberos, las sirenas ensordecedoras, las multitudes asustadas en la calle bajando en pijama. Ver arder un edificio y saber que él, el chico invisible del Bronx, era el causante secreto de todo ese caos monumental, ¿Le daba el control? le proporcionaba una sensación embriagadora de omnipotencia. Estaba jugando a ser Dios. Era el ensayo general perfecto. Entiendo. Se preparaba para algo mayor. Estaba aprendiendo a manipular su entorno a gran escala, sin ser detectado, preparándose psicológicamente para una escalada de violencia mucho más íntima y muchísimo más letal. Lo que nos lleva irremediablemente al patrón de sus ataques, a esa pesadilla que desató la histeria colectiva de la que hablábamos al principio. La victimología. Repasando los atestados policiales, queda claro que Berkowitz no elegía a sus víctimas al azar caminando por la calle. Para nada. Su objetivo principal era increíblemente específico. Parejas jóvenes que estaban sentadas dentro de sus coches aparcados. ¿Buscando intimidad? Buscaba zonas residenciales que, de otro modo, serían refugios tranquilos durante la noche, en barrios de Queens, el Bronx y Brooklyn. Zonas de clase media. Y como mencionamos antes con el terror en las peluquerías, las mujeres solían ser muy atractivas, con cabello largo y oscuro, acompañadas de sus novios. Sí, un perfil muy marcado. Leyendo estos perfiles parece menos un acto de violencia aleatoria y más un castigo dirigido específicamente contra un estilo de vida del que él se sentía excluido. Has dado en el clavo con la palabra castigo. Es que parece eso, una venganza.
Lo fascinante aquí es el significado forense de esta victimología. En la mente distorsionada de Berkowitz, esas parejas felices, jóvenes, disfrutando de un momento de intimidad y conexión en la burbuja de un coche aparcado, Sí. representaban exactamente todo aquello que él sentía que el mundo le negaba sistemáticamente. Claro, el afecto. Representaban la intimidad emocional, el amor correspondido, el atractivo físico, la normalidad social. Todo lo que él no tenía. Al apretar el gatillo contra ellos, no estaba asesinando a individuos específicos por rencillas personales, es decir, no los conocía de nada. Eran símbolos. Estaba castigando el concepto mismo del romance. Su resentimiento crónico, esa herida abierta por el rechazo de su madre, su aplastante aislamiento social y su ira sexual reprimida, todo convergía en la envidia más oscura y destructiva posible. Una envidia letal. Al destruir a esas parejas, intentaba aniquilar la felicidad ajena que a él le resultaba inalcanzable. Entender esa envidia nos ayuda a decodificar su forma de actuar. Desde luego. Porque si analizamos el modus operandi descrito meticulosamente en los informes balísticos y las autopsias, destaca por una mezcla aterradora de letalidad y, la verdad, de cobardía. Mucha cobardía. No estamos hablando de un asesino en serie que secuestrara, torturara o mantuviera cautivas a sus víctimas en un sótano a lo largo de los días, como vemos en otros perfiles criminales que buscan dominar a su víctima a fuego lento. No era un sádico en ese sentido. Lo de Berkowitz era un ataque relámpago, casi espectral en la noche, un acecho silencioso en la oscuridad más absoluta, un acercamiento furtivo por detrás o por el lateral del vehículo y disparos a quemarropa a través del cristal. Muy rápido. Todo empezaba y terminaba en cuestión de segundos ensordecedores. Técnicamente, este comportamiento lo clasifica dentro de la criminología como un asesino relámpago o spree killer en su metodología de ataque. Asesino relámpago. Alguien que busca emociones intensas y atención mediante estallidos de violencia rápidos y sorpresivos. Sin recrearse en la escena. El expediente forense revela detalles técnicos escalofriantes. Berkowitz adoptaba una postura de combate militar muy específica. Agachado, ¿verdad? Agachado y estable, algo que había aprendido durante su breve y poco destacable paso por el ejército estadounidense. Que de algo le sirvió, por desgracia. Se plantaba firme, sujetando con las dos manos su pesado revólver Charter Arms Bulldog calibre 44 y lo vaciaba a través de las ventanillas de los coches a quemarropa. ¡Qué horror! Pero aquí está el detalle psicológico más revelador. Huía rápidamente perdiéndose en la noche sin llegar a tocar jamás a sus víctimas. Sin tocarlas. Había una distancia física y emocional total. Esa separación, ese no querer interactuar con la víctima más allá del fogonazo del cañón del arma. Evitar el contacto. Subraya su profunda cobardía y su incapacidad absoluta para establecer cualquier tipo de contacto humano directo, incluso en el contexto de la dominación violenta. Es asombrosa esa desconexión física. Sí. Especialmente si la contrastamos con el tremendo y asfixiante impacto que tuvo en la mente de todos los ciudadanos. Es decir, el método de matar en la escena del crimen era lejano, rápido y distante, pero el terror psicológico que sembró fue increíblemente íntimo. Se metió en la cabeza de la gente. Logró colarse en los salones de las casas, en las tensas conversaciones familiares durante la cena, en las portadas de todos y cada uno de los periódicos de la ciudad. En todas partes. Y aquí los documentos nos obligan a hacer una distinción fundamental en el análisis criminal. Su verdadera firma no estaba en los casquillos de bala que dejaban el asfalto. No, para nada. Estaba en el buzón de correos. Este es un punto brillante para entender la criminología moderna y requiere que aclaremos un concepto. Adelante. Para entender la diferencia entre el modus operandi y la firma de un criminal, pensemos en una analogía sencilla. A ver. Imaginemos que el modus operandi es el medio de transporte que usas para ir a trabajar. Puedes ir en coche, en autobús o en metro. Puede cambiar si tu coche se estropea. Vale, el método. Pero la firma es la razón por la que vas a trabajar en primer lugar, para cobrar tu sueldo al final de mes. El motivo profundo. Para Berkowitz, el arma y la emboscada eran solo el vehículo. Apretar el gatillo era un simple trámite. Su sueldo, su verdadera motivación, era la notoriedad, el caos mediático. Quería ser famoso. La firma de este asesino se materializó de forma clara en abril del 77. Tras un doble asesinato, dejó una carta cuidadosamente redactada en la escena, dirigida al capitán de la policía de Nueva York, Joe Borrelli. Ahí empieza todo el circo.
Fue en ese trozo de papel lleno de grandilocuencia donde se autodenominó por primera vez el hijo de Sam. Y luego está la infame carta a Jimmy Breslin del Daily News, que es lo que realmente convierte esto en un fenómeno mediático sin precedentes. Esa carta es clave. Leyendo la transcripción, es pura manipulación teatral. Frases como «Hola desde las alcantarillas de Nueva York» o afirmando «ser un monstruo». Muy peliculero. Se burlaba abiertamente de la ineficacia de la policía, saludaba a los neoyorquinos aterrorizados y prometía explícitamente más sangre. Jugaba con ellos. Era claramente el trabajo de alguien que quería desesperadamente ser el protagonista absoluto de una leyenda urbana. Y la prensa, en su afán por vender periódicos en medio del pánico, se convirtió en su amplificador perfecto. Si conectamos el contenido de esas cartas con su pasado, todas las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. A ver cómo. Recordemos su herida narcisista, su complejo de inferioridad, combinado paradójicamente con delirios de grandeza. Claro, se sentía inferior, pero quería ser un dios. El niño adoptado que se sentía invisible, el joven adulto rechazado cruelmente por su madre biológica, el tipo gris y solitario del Bronx, de repente tenía el departamento de policía más grande del mundo corriendo en círculos sin respuestas. Lo tenía en jaque. Tenía a los periodistas de primera línea colgando de cada una de sus palabras escritas. Utilizó esas cartas para crear un personaje, un alter ego todopoderoso e intocable. Una máscara. A través de la tinta ya no era el triste, patético y solitario David Berkowitz, era el temible, inescrutable hijo de Sam. Se lo creyó por completo. Controlaba la narrativa de toda una ciudad y alimentaba el pánico con cada línea porque, en su mente enferma, el inmenso miedo que inspiraba era el único sustituto viable para el respeto y la atención que nunca fue capaz de conseguir de forma normal. Es una construcción psicológica fascinante. Muy compleja. Pero después de todo este montaje maquiavélico, tras este plan maestro para erigirse como el dueño absoluto de los miedos de Nueva York, llegamos al clímax de la cacería humana en agosto de 1977. El principio del fin. Acaba de cometer el asesinato de Stacy Moskowitz y de herir gravemente a Robert Violante en Brooklyn. La presión sobre la policía de Nueva York es aplastante. ¿Tenían que atraparlo ya? Están buscando a una mente criminal maestra, a un supervillano de cómic casi. Sí, a alguien brillante. Pero al revisar cómo lo atraparon, la ironía es simplemente brutal. ¿Es que es de no creer? Hay que detenerse a saborear la ironía de la historia. No fue un perfil psicológico brillante creado por una unidad de élite del FBI lo que lo acorraló. No fue un sofisticado cruce de datos balísticos de última generación. Para nada. Fue, literalmente, una simple multa de aparcamiento de $35. Es el detalle mundano perfecto que pincha y destruye por completo el globo del genio criminal. Totalmente. Es casi cómico en medio de tanta tragedia. Esa noche en Brooklyn, una residente local llamada Cacilia Davis estaba paseando a su perro. Una vecina cualquiera. Notó a un hombre con una actitud muy sospechosa, caminando cerca de la zona con un objeto oscuro en las manos. Le dio mala espina. Tuvo instinto. Pero lo crucial, para la historia criminal, no fue solo que viera al asesino, sino que esta testigo también vio a unos agentes de policía poniendo una multa a un coche aparcado muy cerca, un Ford Galaxy de color amarillo. ¿Y ese era su coche? El gran error del criminal maestro que aterrorizaba a millones. Haber aparcado su coche ilegalmente justo enfrente de una boca de incendios. No deja de sorprender. Un asesino que fuerza a toda una metrópolis a cambiar sus rutinas, que juega al gato y al ratón con los mejores detectives, derribado por la infracción de tráfico más básica. Así de simple. Los investigadores simplemente tiraron de ese pequeño hilo. Rastrearon pacientemente todas y cada una de las multas emitidas esa noche, en esa zona específica de Brooklyn. Trabajo policial clásico. Y ese rastro de papel administrativo los llevó directamente al apartamento de David Berkowitz en Yonkers, un suburbio al norte del Bronx. Y el arresto es muy revelador también. La escena del arresto, documentada por los agentes presentes, es el anticlímax perfecto para su ego. Salen a interceptarlo frente a su edificio y él llevaba el infame revólver Bulldog en una bolsa de papel. Como si llevara la compra. No intenta huir frenéticamente. No hay un tiroteo dramático ni una última resistencia épica. Se rinde. Simplemente se rinde. Esboza una escalofriante sonrisa de suficiencia. Mira a los detectives y pronuncia las palabras que consolidarían su captura. Me atraparon. Soy el hijo de Sam. Esa sonrisa y esa frase enmarcan a la perfección su estado mental en ese instante. Estaba orgulloso. En cierto modo retorcido, había conseguido exactamente lo que quería. Fama.
ser el centro absoluto de la atención del mundo. Lo habían reconocido como el monstruo que él mismo había diseñado. Pero aquí es donde nuestro análisis en esta inmersión profunda debe dar el golpe de gracia definitivo a la leyenda urbana que se construyó a su alrededor y que perdura hasta hoy. Hablemos del perro. Sí, durante décadas, la cultura popular, las películas y los libros han estado fascinados con la historia de que Berkowitz mataba porque estaba bajo el control absoluto de una fuerza demoníaca sobrenatural. El famoso Sam. Hablamos de la famosa historia de que el perro labrador negro de su vecino, un hombre llamado Sam Carr, estaba poseído por un demonio milenario sediento de sangre que, a través de ladridos incesantes en la noche, le ordenaba telepáticamente salir a la calle a matar. Una historia increíble. Si se le pregunta a cualquiera en la calle sobre el hijo de Sam, te mencionarán al vecino, al perro negro poseído, a las voces demoníacas. Es el gran gancho del caso. Pues bien, utilizando los expedientes desclasificados, las transcripciones de sus entrevistas y las evaluaciones psiquiátricas posteriores a su condena, podemos afirmar con total rotundidad que todo eso fue un fraude monumental. Un invento de principio a fin. Años después de ser encarcelado, una vez que el teatro ya no le servía de nada, el propio David Berkowitz confesó la verdad a sus entrevistadores. La elaborada historia del perro demoníaco y las voces milenarias fue una mentira prefabricada. Se lo inventó todo. Fue una cortina de humo calculada al milímetro por él. Se le inventó con un propósito puramente estratégico. Para no ir a la cárcel, imagino. Exacto. Parecer un loco delirante e incomprendido ante los psiquiatras evaluadores, mantener cautivada a la prensa y, lo más importante desde el punto de vista legal, asegurar una sólida defensa por enajenación mental en el juicio. Quería ir a un hospital psiquiátrico. Para terminar en un hospital psiquiátrico y evitar a toda costa la dureza de una prisión de máxima seguridad. O sea que al retirar la capa del perro poseído y los demonios milenarios, la mística del asesino en serie se evapora por completo. Totalmente. Queda al descubierto. Lo que queda revelado en estos documentos es una realidad forense mucho más banal y francamente mucho más inquietante porque es dolorosamente humana. Las verdaderas motivaciones. Las verdaderas razones de sus crímenes no tenían absolutamente nada de místico ni de fuerzas ocultas incontrolables. Eran muy terrenales. Estaban enraizadas en un resentimiento profundo y terrenal hacia la sociedad, una ira sexual frustrada y reprimida, una envidia insoportable y corrosiva hacia la felicidad ajena, y una necesidad patológica, casi infantil en su concepción, de sentirse importante y temido a cualquier precio. Lo resumiste a la perfección. No había ningún demonio dictando sentencias de muerte en el Bronx. Solo había un hombre narcisista, emocionalmente vacío y extremadamente cruel, que decidió destruir vidas inocentes simplemente porque era incapaz de construir un propósito para la suya propia. Es una desmitificación total y necesaria. Al analizar la evidencia, dejamos de ver a un monstruo sobrenatural de leyenda urbana y empezamos a ver a un individuo profundamente patético y destructivo. Completamente patético. Y las consecuencias de este caso, una vez desmontado el teatro de la locura, fueron monumentales en el ámbito legal. ¿Hablemos de eso? Tras ser declarado psicológicamente competente para comprender sus actos y enfrentar el juicio, Berkowitz fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas por sus crímenes. ¿6? Estamos hablando de una suma que supera los 300 años de encierro ininterrumpido. El hombre que desesperadamente quería ser el centro del universo neoyorquino, la deidad oscura e intocable de las portadas de los diarios, tenía garantizado terminar sus días marchitándose en el más absoluto anonimato, encerrado en una pequeña y asfixiante celda de hormigón del sistema penitenciario. Y aunque su figura física quedó neutralizada y sepultada en el sistema penitenciario, el impacto legal y cultural que dejó a su paso transformó las leyes. Un legado legislativo, sí. Hojeando los últimos apuntes de nuestro expediente, se detalla cómo el caso indignó profundamente a la opinión pública a nivel nacional. La gente estaba furiosa. Especialmente cuando se filtró que grandes editoriales y productoras de cine estaban dispuestas a ofrecerle auténticas fortunas a Berkowitz por los derechos exclusivos de su truculenta historia. Querían pagarle por contar sus crímenes. Fue tal el escándalo ético que la legislatura del estado de Nueva York actuó con una rapidez inusitada. Efectivamente. De esa indignación masiva nacieron las conocidas como leyes del hijo de Sam. Las Son of Sam Laws. Son estatutos legales pioneros diseñados específicamente para cortar de raíz cualquier incentivo económico derivado del crimen. Para que no cobren. Evitan por ley que los criminales condenados puedan lucrarse o recibir beneficios financieros
vendiendo sus relatos, escribiendo libros, concediendo entrevistas pagadas o cediendo derechos para películas sobre las atrocidades que cometieron. Me parece brillante. La ley estipula que todo ese dinero, cada centavo generado por el morbo de sus crímenes, debe ser confiscado y redirigido para compensar a las víctimas sobrevivientes o a sus familias devastadas. Una medida no solo necesaria, sino de una justicia poética brillante. Completamente de acuerdo. Bloquear la posibilidad de que un narcisista se haga millonario explotando el inmenso dolor que él mismo causó es el golpe definitivo a su ego. Es el contrapeso perfecto a su deseo de fama. Y para la ciencia de la criminología, la gran lección que dejó este caso perdura hasta nuestros días en las academias de policía. ¿Cuál dirías que es esa lección? Enseñó a toda una generación de perfiladores criminales, detectives y jueces que no todos los asesinos que presentan historias estrafalarias o comportamientos aparentemente delirantes en los interrogatorios están de hecho clínicamente dementes o desconectados de la realidad. No todos están locos. A veces, la historia más increíble de fantasmas, voces y posesiones no es el síntoma de una mente rota, sino la afilada herramienta de un manipulador sumamente brillante y calculador que intenta burlar las debilidades del sistema de justicia. Es un análisis que cambia por completo el paradigma sobre uno de los casos más mediáticos y aterradores del siglo XX. Sin duda. Pasamos del terror sobrenatural a la fría anatomía de la envidia humana. Pero antes de cerrar esta inmersión profunda en los expedientes del 77, hay un último detalle, una actualización sobre la situación actual del asesino, que resulta sumamente provocadora. A ver qué ha pasado con él. A día de hoy, Berkowitz, ya un hombre anciano, sigue cumpliendo condena, pero ha dado un giro radical a la narrativa de su vida. ¿Otro giro más? Actualmente, se niega de forma sistemática a solicitar las audiencias de libertad condicional a las que técnicamente ya tiene derecho por ley. Curioso. Afirma haber experimentado un despertar espiritual absoluto, haberse convertido en un cristiano renacido. Vaya. Y en lo que podría interpretarse como el último gran giro de su inmenso ego, ha decidido rebautizarse a sí mismo una vez más. Ya no permite que sus seguidores o correspondencia lo llamen el hijo de Sam. ¿Y cómo se hace llamar ahora? Ahora firma sus cartas y se presenta al mundo carcelario como el hijo de la esperanza. Un cambio de nombre, un cambio de máscara. De la encarnación del mal absoluto al ejemplo definitivo de redención espiritual. Exactamente. La pregunta fundamental que queda flotando en el aire para la psicología forense, al observar la trayectoria de un individuo con una herida narcisista tan profunda, es si esa necesidad patológica de ser el protagonista excepcional de una historia extraordinaria alguna vez desaparece realmente. Deja una pregunta escalofriante y fascinante flotando en el aire para reflexionar en silencio. Cuando una mente está tan desesperada por ser el centro del universo y manipular a su audiencia, ¿un despertar religioso borra genuinamente esa necesidad de ser el foco de atención? ¿O es este hijo de la esperanza simplemente el último personaje de una actuación que dura ya toda una vida? Es una duda muy razonable. Es un pensamiento oscuro y complejo para analizar por cuenta propia mientras cerramos, por hoy, los archivos de esta inversión profunda. Y para quienes nos acompañan al otro lado, nos encantaría conocer su opinión. No olviden dejar un me gusta, suscribirse y, sobre todo, contarnos en los comentarios. ¿Creen en esta conversión religiosa del asesino? ¿O es solo otra de sus manipulaciones? Hasta la próxima.